Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a nuestra edición semanal de Diálogos que Transforman, que pues llevamos un esfuerzo ya de varios años entre la Asociación Encuentro Ciudadano por la Paz, la Asociación Civil Centro Cultural CCR y también el esfuerzo de la Universidad del Vasco de Quiroga para llevarles conferencias de interés de temas particularmente importantes y de alguna forma vinculados con la doctrina social de la Iglesia. Abordamos diferentes materias de diferente tipo, que eso queremos que es de interés general, pues para la cultura, la cultura de nuestro auditorio y relacionadas, como decía, con la doctrina social de la Iglesia. Y el día de hoy, precisamente con motivo de que estamos en el mes patrio, creo que viene muy al caso la conferencia, la charla que vamos a escuchar hoy, porque precisamente habla de esto, ¿no? Del nacimiento de la nación mexicana, que pues tiene sus orígenes históricos más allá de la gesta de la independencia, más allá de su consumación, sino que pues tiene un origen mucho anterior. Y sobre todo también ahora que tanto se está, los gobiernos actuales quieren hablar de los 700 años de la fundación de la Ciudad de México, o de México Tenochtitlan. Entonces, pues tenemos esta interesante conferencia muy ad hoc para el tiempo y los tiempos. Y pues bueno, Jorge, si haces favor de presentar a nuestra expositora del día de hoy. Como no, Rafa, buenas noches. Buenas noches al auditorio que nos acompaña en la sala de Zoom, a los que nos ven y nos verán en las redes sociales. Pues hoy contamos con la presencia de Hanat Lara Embriz. Ella es licenciada en diseño de la comunicación gráfica por la UAM Azcapotzalco. Tiene diversos cursos sobre temas de diseño e historia en materia de arte en la misma UAM Azcapotzalco, en el Museo del Carmen y en el Museo Franz Mayer. Desde 2013 a la fecha, ha hecho 5 diplomados en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, el ISEG, sobre la verdad de Guadalupe, con Monseñor Eduardo Chávez, último que fue el que fungió como último postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. También tiene estudios en náhuatl, en el mismo instituto, y desde 2013 tiene estudios de pintura guadalupana con diversas técnicas: preparado de soporte, pintura al temple, de huevo, aceite, jabón de cera, caseína, óleo, obteniendo el diplomado en 2021. Y además tiene diferentes cursos de iconografía bizantina, historia y técnica, que esperamos que en un futuro también nos platique algo de la tan interesante, bellísima iconografía bizantina, Dios mediante. Y hoy nos acompaña con el tema que domina desde hace mucho tiempo, el mensaje de Guadalupe y la construcción de la nación mexicana. Pues adelante, Hanat, estoy el micrófono. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, no domino el tema, soy apasionada del tema guadalupano, como de algunos otros temas, pero este tema me conmueve mucho. Y cuando me hicieron la invitación, no lo pensé y dije que sí, y después dije, "Ah, habré hecho bien, pero lo único que quiero es hacer, porque la verdad es que tengo que pedir que me disculpen porque yo no, aquí han estado gente muy preparada, con maestrías, doctorados, con mil cosas, y yo no tengo ese nivel, pero solo lo que quiero es compartirles, platicar con ustedes de lo que me apasiona, como diría una de mis amigas, y transmitirles lo que es el centro del mensaje guadalupano. Para empezar este tema, voy a tratar de hacer, bueno, las situaciones que es un poco complicado para mí, resumir el acontecimiento guadalupano en una hora.
No quiero que me pase como lo que le pasa a mi maestro, el sacerdote Monseñor Eduardo Chávez, que empieza a poner sus transparencias, tiene preparada su presentación y son, hagan de cuenta, 25 slides y él se queda en la tercera, porque se apasiona tanto que ahí se quedó el tema. Entonces necesito poner en antecedentes, no quisiera hablar tanto de historia, pero la parte que voy a tocar de historia es sumamente necesaria para armarles un contexto y entender lo que sucede realmente, la maravilla del acontecimiento guadalupano. Como decía Rafa Funes, es importante, es y trascendental. Sin la Virgen de Guadalupe no podemos entender los mexicanos, que es la nación mexicana. Y, y bueno, eh, es ad hoc, pero el acontecimiento guadalupano va más allá. Voy a empezar porque sí tengo mucho tema, no me alcanza, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y vuelvo a pedirles disculpas si hay algún atropello por ahí, pero quiero que sea esto más como una plática que como una ponencia en realidad como tal, porque, porque no, quiero que sea algo así. Plática porque de hecho, también voy a necesitar que ustedes interactúen un poquito. Para empezar, quisiera yo saber si de todos los que están, ¿cuántos somos en la sala? 25 hasta ahorita. Quisiera yo saber si alguien de la sala, generalmente se hacen las preguntas al final de de la ponencia, yo voy a empezar haciendo una pregunta solamente. Quisiera que alguien me dijera si sabe algo del acontecimiento guadalupano que sea más allá de la aparición, solo hecho de que la Virgen apareció el 12 de diciembre y le trajo un mensaje a San Juan Diego, que se apareció, que trajo las rosas en su tilma, que las llevó a Fray Juan de Zumárraga y que en el momento de exponer la tilma se estampó en la imagen, se estampó la imagen de la Virgen en la tilma. ¿Hay alguien que sepa algo más? Quisiera que levantaran su manita con las reacciones, por favor, que no les dé pena. Yo sé que alguien debe saber algo más. Rocío Delgado, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Ay, padre Pedro Miguel, seguro usted sí. Y seguro varios más. Ok, solo Rocío. No voy a hacer preguntas directas, pero ¿están seguros que solo Rocío? Yo creo que hay más, pero eso quería yo que fuera evidente. Adriana Galván también le puso ahí. ¿Quién? Adriana Galván. Ok, esa es mi amiga. Y Rocío Delgado, Aurora López, Ajá. Ok, somos, Marisa Nieto, ajá, 25. ¿Y son 6 las personas que tienen reacción? más o menos, sí. Ok, bueno, vamos a abrir nuestro corazón y nuestra imaginación y nuestra mente y nuestras ganas para, para tratar de investigar un poquito más y se van a quedar sorprendidos porque sabemos, a pesar de que somos un pueblo tan guadalupano, sabemos bien poquito. Bien, bien poquito. Y yo quiero invitarlos a eso. Quisiera que ese sea el objetivo de la plática, que les quede la cosquillita de buscar y buscar y buscar y buscar y aprender más, porque eso es lo que a mí me pasó. Yo empecé en el 12 y me hice adicta. Entonces quisiera yo que en algunos quedara esa adicción o esas ganas de aprender un poquito más, porque es sumamente interesante y entendemos muchísimas cosas. Bueno, dicho lo cual, voy a tratar de compartir mi pantalla con la presentación que preparé para ustedes.
¿Ahí la ven? Sí, pues la puedes hacer de pantalla completa, ¿no? Sí, sí, sí. Voy. Listo. ¿Sí? Todavía no. ¿No? No, se ve más chirris. Bueno, yo la veo más chiquita. Es lo máximo que puedo. Estoy en pantalla completa. No, se ve todas las herramientas al lado. Caray, no tengo nada. A ver, salte otra vez. De compartir, deja de compartir. Estoy- A ver, voy a volver a compartir. Ya se salió, ¿no? No, se sigue viendo. A ver si yo comparto, se quita. Ajá. Ujú. Bueno, el tema ya lo dijo Rafa Funes y al final de la ponencia de la plática van a recibir una sorpresa, porque se trata de hablar de la... Se ve todo, ¿no? Yo no veo nada, No. ¿no? Bueno, a ver, comparte tú. Yo no puedo. Yo no puedo. Es que ahí se ve. ¿Se ve? Sí. Mensaje de Guadalupe, la construcción de la nación mexicana. ¿Y ya se ve completa? No, Ahí, no. A ver, pasa la que sigue. ahí. No, está como atorada. A ver, deja de compartir. Ah, ya se pasó a la que sigue ahí. Va atrasada. Ya, ahora Pasa. a ver, ya salió. Ponla de una vez completa y compártela completa. Es que no puedo porque hay una opción en Acrobat que no me permite. No sé yo. Oye, estoy perdiendo minutos preciosos. ¿Se ve? Yo estoy compartiendo, ¿se ve? Estoy compartiendo yo. No. ¿No se ve? Chirris. Pues así ya. Ahí. No, pero así ya se ve chiquito. Así. Ok, bueno. La primera pantalla nos refiere, tengo que compartirles esta parte de cómo podemos saber del acontecimiento guadalupano. Estas partes, me voy a tratar de ir bien rápido, ¿eh? Esto es con el Ayate incorrupto, incorrupto porque no se ha deshecho ni le ha pasado nada casi en 5 siglos. La tradición oral, los cantares, sí sabemos todos cómo los indígenas tenían
esta tradición oral tan arraigada, porque desde pequeñitos los enseñaban a aprenderse las cosas de memoria, así como nosotros las tablas de multiplicar. Los indígenas, como no tenían escritura, lo que hacían es aprenderse las cosas importantes de memoria y las recitaban. Y además las hacían como cantares. Yo me estaba acordando con esto que cuando yo era chiquita, le decía a mi mamá, oye, ¿por qué no me pondrán en la escuela todas las clases cantadas? Porque yo cantaba todo, o sea, todas las canciones, pues las cantaba bien fácil, se me pegaban así, y yo quería que así se me pegaran las materias, así de fácil, ¿no? Entonces, así hacían los indígenas, cantadito para que se les quedara y no se les borrara nunca jamás. Y es nunca jamás, ¿eh? Ahorita vamos a ver. Otro punto son los mapas y los códices. Los códices los conocemos todos, los códices indígenas, que son importantísimos. Los testamentos, que esto va muy ligado con las informaciones jurídicas de 1666, que es el antepenúltimo punto. Estas informaciones se hicieron para buscar la misa y oficio de la Virgen de Guadalupe. No se lograron en ese entonces, pero dentro de esas informaciones había muchos testamentos. ¿Qué quiero decir con esto? La gente, como hasta ahora, cuando le importa una misión, ¿a quién le dejamos la herencia? En los testamentos ponemos mi beneficiario va a ser mi hijo, mi abuelita, bueno, la abuelita es poco probable, el nieto, el tío, quien sea. Y hay muchas veces que las personas dejan a la iglesia, a las obras de las iglesias, a algún beneficio en su testamento. Y aquí aparecen los testamentos en los que dicen, dejo a la obra de Guadalupe, dejo para la construcción de la ermita 5 pesos. Y ahí están los nombres de las personas que dejaron en sus testamentos, que esto sería así como que algo que no esperáramos. Después tenemos el Nican Mopogua y el Nican Motepana, que esto sí ya es un documento, son documentos como tal, son dos diferentes documentos. El Nican Mopogua se hace primero en 1545, aproximadamente 46, está datado, y lo que tenemos es una copia del original, es una copia original, realmente, una copia original que se encuentra en Nueva York. Y este dato les va a sorprender muy probablemente, hasta 1926 es cuando se hace la publicación del documento como tal, aunque se hizo en el 545, hasta el 1926 se hace la publicación y la traducción, porque el Nican Mopogo está en náhuatl, palabra por palabra en español, del Nican Mopogua. Es hasta el 1926. Entonces, todos los datos demás es tradición oral y todo lo demás que ya les mencioné antes. El testimonio de la antigua palabra y los coloquios, la información de 1556 a Sagún, esto se lo hacen los indígenas. Ellos mismos acuden a Sagún a quererle decir lo que está sucediendo, y ahí nombran este acontecimiento, las informaciones del 66, que ya se las nombré, y los escritos de los primeros religiosos misioneros, que son muchísimos, que por ellos tenemos tanto de la historia de nuestro México y mucho del acontecimiento guadalupano, y los rastros arqueológicos. Aquí los rastros arqueológicos podríamos hablar de la ermita, de la primera ermita que está en la parroquia de indios, que está en la villa. La podemos ir a ver, en cualquier momento se pueden ir a dar una vueltecita, y ahí está la primera ermita de San Juan Diego, donde vivió después de las apariciones hasta que falleció. Tenemos también las capillas que se levantaron en el lugar natal de San Juan Diego, y donde vivió desde donde vino para el cerro, y que venía a Tlatelolco realmente, pero por donde pasó venía de Tulpetlac, y él nació en Cuautitlán. Ahí hay ermitas, hay capillas también que se levantaron para San Juan Diego, y hay mucho más lugares. Bueno, entramos al tema. Tengo que hablar de esta parte histórica, voy a tratar de hacerlo lo más rápido, como les decía. El pueblo mexica fue la última tribu nahua en instalarse en el Valle Lodoso, lleno de culebras. Aquí me saltó a mí, desde cuando lo supe,
Y ya, pues con razón, el pueblo venía a querer encontrar la señal de la serpiente devorando el águila, digo, el águila devorando la serpiente, siempre lo digo al revés, el águila devorando la serpiente, y fue por esto. No fue porque por una señal divina, sino porque el lugar estaba lleno de culebras, porque era lodoso, había un lago, porque se propiciaba, era justo para que estuviera lleno de culebras. Entonces, pues ahí se dio la maravillosa señal y así fue. Andantes de condición pobre y belicosa, nada simpáticos a sus vecinos ni a sus aliados. Sabemos que los indígenas siempre andaban en pleito por atrapar más territorio o para tener más poder o para lo que sigue. Ahorita lo vemos más adelante, pero siempre había ese pleito y los aztecas, los mexicas fueron los más, ahora sí, los más rudos, 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 pero tenían la convicción de ser el pueblo del sol, lo cual les permitió en un poco más de un siglo convertirse en los dueños de la náhuac, lo que las otras tribus no tenían. Ellos tenían la convicción de que eran un pueblo elegido. Aquí pasa algo como los misioneros empezaron a dar como que cuenta de las similitudes que habían entre el pueblo de Israel y el pueblo elegido de aquí, de la tierra del sol. Entonces empezamos con las similitudes. En su mentalidad mítico-religiosa, ellos tenían la responsabilidad de sustentar el cosmos, para lo cual tenían que hacer la cosecha de la vida, procurando el líquido precioso de los corazones. Cuando los aztecas encontraron la serpiente derramando el líquido precioso, también fue otra señal. Para los aztecas la sangre era señal de vida, como para todos, ¿no? Si no tenemos sangre, pues no hay vida. Entonces, ellos tenían mucha atención hacia la sangre. Em, Vemos aquí lo que dice el historiador Diego Muñoz Camargo del siglo XVI. Dice de los mexicas, este era su principal despojo y victoria, prender a muchos para sacrificar a sus ídolos y por comerse unos a otros como se comían, y tenían por mayor hazaña prender que matar. O sea que sí había algo de que se comían, de que prendían y que después comían. Es verdad, pero vamos a ver un poquito más adelante cómo se daba esa prendición y esa hambre de humano. Fray Bernardino de Sahagún, que es uno de los misioneros principales que nos narran, dice en las informaciones de 1556, las que les comentaba yo al principio, que le dieron tantos indígenas que esto para, saben, las guerras floridas, estos ataques y estos cosechar a la gente. Cuenta que después de muchas ceremonias, al capturado lo amarraban de espaldas a una piedra de 3 o 4 palmos de ancho, así se medían. Esta piedra generalmente era circular. Al capturado lo amarraban de espaldas ya volví a leer, lo agarraban 2 personas de brazos, 2 de pies y otro con un navajón de pedernal, de un golpe, tómala, lo sumía en el pecho, por donde metía la mano y arrancaba el corazón aún latiendo. O sea, lo sacrificaban vivo. No les importaba que su corazón estuviera vivo. Ellos arrancaban el corazón porque lo tenían que ofrendar. Lo ofrecía al sol y además y a los demás ídolos mostrándolo a los 4 rumbos. Esto de los 4 rumbos también es muy simbólico. Ellos tenían el número 4 como como nosotros el número 7, la perfección. Ellos usaban ese número 4 repetidamente, estaban en el cuarto sol y venía el quinto sol del que hablaremos posteriormente. 4, movimiento. Para ellos significaba eso, siempre el 4, movimiento, movimiento, movimiento. Sin movimiento no hay vida. Después lo echaban rodando por los escalones desde donde lo habían subido. Abajo lo recibía quien lo había capturado en la Guerra Florida y lo despedazaba. Luego se lo comían.
Eso sí, bien cocido. Aquí hay un asterisco muy importante. Solo comían la carne humana sacrificada. No podemos decir que los aztecas eran caníbales. Ellos comían la carne sacrificada porque era la ofrendada a sus dioses y esa carne estaba permitida. Estaba, como podríamos decirlo así, a lo mejor una similitud nosotros, bendita. Entonces, esa es la carne que comían. El sacerdote se bañaba en sangre, la carne, la piel que le quitaban al sacrificado, se la ponían encima y así salían a su ceremonia. Imagínense nada más esta escena tan de película, pero tan real, en la que el sacerdote sale bañado en sangre. Luego se pone toda costrosa, toda fea, y se ponen además, como salea, la piel del sacrificado. Y los demás, incluyendo al sacerdote, comiéndose la carne del sacrificado. Tenemos también a Cortés. En sus cartas, sabemos que el Cortés manda varias cartas al rey cada ratito como abogado. Cortés no hacía nada si no relataba, si no pedía permiso, si no asentaba lo que estaba haciendo. Los mexicas tienen una cosa horrible, nos dice Cortés, que no habíamos visto en otros lugares conquistados. Toman niños y ancianos y en presencia de sus ídolos les abren el corazón y los ofrecen en sacrificio. Sabemos que Cortés ya venía de otros lados, ya habían llegado en 1492 la llegada a América. Aquí llegaron en 1519 y en 1521 se da el final, pero ellos ya vienen de otras tierras y jamás habían visto estos sacrificios. Los mexicas habían sido encargados, según su mentalidad, a los dioses como Huitzilopochtli, dios del sol, y Tlaloc, dios de la lluvia, fuerzas que dominan el mundo, para que calmaran su sed, sacrificando a sus capturados. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. Eran para nosotros altamente salvajes, pero hay algo muy importante. Contrastaban con conceptos tan delicados y profundos como la flor y el canto que representan la raíz, la verdad divina. Sabemos nosotros conocemos a algunos escritos de Netzahualcóyotl, el famoso poeta, cómo habla de bonito, cómo habla tan sensible. Creo, yo oigo los versos de Netzahualcóyotl y las lágrimas no se me pueden parar. Es una cosa tremenda. Es un acercamiento a la naturaleza, a la divinidad que quieren llegar a conocer, pero que solo arañan y arañan y arañan, pero no consiguen más. Tenían también el rey y dios Quetzalcóatl dentro de sus cosas buenas, que jamás quiso sacrificios humanos por su amor a su pueblo tolteca. Aquí, entre paréntesis, Juan Diego era de la tribu Los Toltecas, conocidos por su gran sabiduría y por su nobleza. Solo aceptaba culebras, mariposas, aves en sacrificio. Sabemos además que según su leyenda tuvo que exiliarse él mismo debido a los maleficios de Tezcatlipoca. Esto era el rey de lo obscuro, la divinidad del obscuro, yéndose por el oriente, prometiendo regresar por el mismo rumbo, cuestión que se sumó a la confusión de Moctezuma cuando vio a los españoles llegar justo del oriente. Moctezuma gobernaba durante el tiempo del fatídico Quinto Sol, del que ya les había comentado algo, en el que todo iba a terminar. O sea, después del cuarto venía el quinto y ya ahí se acabó. Cuajado de hambre, movimientos de tierra que acabarían con el hombre, continuaban las guerras floridas contra las huestes de Huejotzingo, Cholula, etcétera, y las muertes nada más sumaban, sumaban y sumaban en las guerras floridas y en los sacrificios. Finalmente, los españoles llegan por el mar del oriente, hombres barbados, vestidos de negro, porque casualmente llegaron en un Viernes Santo. Entonces, bueno, llegaron el jueves, pero el viernes cuando bajan, pues bajan vestidos de negro, imponentes,
por el oriente, y en la mente de Moctezuma quedaba claro, era Quetzalcóatl, que venía por su reino, con armas y figuras desconocidas. Ellos no conocían las armas de los españoles, por supuesto, figuras desconocidas como los caballos, como las embarcaciones, era algo surrealista, ¿no? Había que devolver a Cortés, quien venía al frente, su tierra como auténtico gobernante. Aquí pasó algo, que Moctezuma creía firmemente que tenía que regresar Quetzalcóatl y que era la divinidad a la que le tenía que regresar el reino. Y entonces ve a Cortés y entonces dice, pues es a él al que cabeza a esta tribu. Aquí le tenían que regresar el reino, pero no era Quetzalcóatl, era otro rey que venía con ellos. En el otro frente, los españoles también traían su historia. Año 711, los árabes entran a la península ibérica con un poderío tal que llegan a la frontera con Francia. O sea, atraviesan y se van hasta Francia. Pero ahí son detenidos en el 732 por Carlos Martel y los longobardos del norte de Italia, que ya se querían pasar por donde fuera, lo cual contuvo a los árabes en España, donde los pobres españoles tuvieron la presencia de esa invasión prácticamente 8 siglos. Cuando bajo el liderazgo de los reyes católicos en 1492, fíjense, en 711 a 492, obtienen la liberación de todo el territorio cristiano. La península había quedado dividida con tradiciones, lenguas, costumbres diferentes, cohabitando en un mismo espacio, como siempre pasa cuando hay invasiones. Pero acá llegaron a unirse en una misma fe. Eso, eso les valió tanto, que se hicieron tan fuertes, que entonces, luego, ellos empezaron a hacer otra invasión. Se inició un proceso de purificación de esta fe en estos momentos internamente, retomando sus grandes principios. Aquí algo muy importante, el cardenal Jiménez de Cisneros inicia lo que es realmente la reforma católica. Conocemos la reforma protestante, pero ya antes Jiménez de Cisneros había empezado con una reforma católica. Aquí habrá quien sepa mucho más del tema que yo y de todos los temas, analizando los orígenes de los fundamentos cristianos. Las órdenes mendicantes se esfuerzan por las buenas y fieles prácticas, en especial los franciscanos llegan a las fronteras de la pobreza y obediencia, en un mundo renacentista donde el hombre se coloca en el centro del universo, pero como una respuesta de una misión divina. Así como los aztecas tenían su ideología de que había que sostener al universo porque ellos eran los encargados de los dioses, aquí viene realmente una misión divina. Ellos vienen con esa misión. Principalmente los primeros que llegan son franciscanos. Sabemos que el ejército de Cortés es chiquito, pero bueno, solo vienen 3 franciscanos con ellos, solo 3. Después llegan los 12, pero son bien poquitos. Después de los franciscanos llegan los dominicos, los agustinos y así. Al frente del imperio mexica está un emperador aterrado por las predicciones que solo hablan de catástrofes. Por el otro lado tenemos a los misioneros también espantados, que ven con profundo dolor cómo el adversario, o sea, el enemigo de Dios, atrapa las almas de estos indígenas que idolatran y sacrifican hasta a sus niños a cambio de lluvia, aunque admiran su proceder tan devoto ante sus dioses. No había duda, sus creencias eran satánicas. Moctezuma, sumamente abatido, viendo que sus esfuerzos por hacer regresar a estos dioses, porque aquí interviene la Malinche, recordamos que la Malinche era la traductora oficial porque ella ya había aprendido a hablar español, Cortés no hablaba español y parte de la historia, pero bueno, es otro tema. La Malinche decía cuando hablaba con Cortés y con los indígenas, Cortés le decía, diles por favor que venimos en son de paz, que somos amigos, que no sé qué. Y entonces la Malinche decía, dicen estos dioses
Entonces, todavía le echaba más leña al carbón porque no era así lo que decía Cortés, pero la Malinche decía, dicen estos dioses, y pues no había forma, eran dioses según. Finalmente decide someterse como prisionero en Guerra Florida. Aquí hay muchas opiniones que Moctezuma fue cobarde, que no sé qué tanto. Para mí, mi particular punto de vista, creo que es más como un sacrificio que él tiene que hacer por su pueblo y él se hace el sacrificado en Guerra Florida y el hábil Cortés aprovecha el desconcierto del emperador mexica, quien llega hasta el punto de alojarlo en el palacio de Axayácatl, donde estaba el gran tesoro. Con eso no me voy a meter más. Conocemos cómo se da la lucha por la conquista militar religiosa, personalidad cortesiana. Yo soy fan de Cortés. A lo mejor aquí algunos van a decir, ah, no, no sé qué, no sé qué. No, yo soy fan de Cortés, tiene cosas brillantes, es una personalidad brillante, 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 muy inteligente, astuto, muy religioso, pero, pues como todo, tenía sus defectos. Era militar. Entonces esa mentalidad militar religiosa hacía un cortocircuito y pues también era conquistador. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Em, Aliados y conquistadores acaban con un pueblo que había pisoteado a vecinos y lejanos. O sea, los conquistadores ahora vienen a quitar a los que habían pisoteado a vecinos y lejanos. El bando español, furiosamente dividido por intereses económicos y de poder también. El pueblo mexica pierde todo en condiciones de hambre, sed, vivían entre muertos, en tierra y en lago, mal olor. Aquí en el lago lo que hacían para que vieran, no vieran los españoles la cantidad de bajas que estaba teniendo el imperio mexica, muchas veces lo que hacían era arrojar los cuerpos al lago con la esperanza de que no se vieran tantos muertos, porque estaban llenos de muertos. Entonces podrán imaginarse las enfermedades, los olores, la angustia de vivir entre todos, las bajas por la viruela que ya había habido. Sitiados finalmente el 13 de agosto de 1521, son definitivamente vencidos. Posteriormente viene la primera audiencia y la esclavitud es cruel, los malos tratos, bajo la excusa ante el rey de que los indígenas no tenían espíritu y no merecían ser bautizados. Todo esto no quedó inadvertido para los misioneros. Todo esto era una gran preocupación para los misioneros. El obispo, Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de la Ciudad de México, lo reporta al rey los abusos nada cristianos. Fray Toribio de Menavente también comenta que la ley bárbara de los indios era mucho menos bárbara que la de los españoles. Entonces ya podrán imaginar. Mucho debieron lamentar los indígenas el haber, esto es comentario mío personal, el haber cambiado de amos. Bueno, terminamos con el contexto. Vamos con el panorama en el Anáhuac de 1522 a 1531. 1. Aliados y conquistadores acaban con un pueblo que había pisoteado a vecinos y lejanos. 2. El bando español furiosamente dividido por intereses económicos y de poder. 3. Los mexicas pierden todo, derribados sus cúes, sus templos, con hambre, comían hasta barro y tomaban agua salitrosa, la que encontraban en donde estuvieran. Sed, enfermedades, sitiados y al final son definitivamente vencidos. Después de la derrota, este es el número, ya no me acuerdo qué, pero es el número que sigue. El pueblo se da cuenta de que la vida sigue, que el sol y la lluvia no se detienen, que el haber dado en sacrificio a sus hijos, a su familia, no tenía sentido. Esto es un pesar espantoso. Siguiente, fenómenos naturales. Se dan muchos fenómenos naturales como terremotos, un remolino de fuego, la aparición de un cometa. Siguiente punto, varios misioneros llegan a tal grado que estaban dispuestos a dar su propia vida a cambio de alejar a los pobres indios de la satánica idolatría. Pocos años después, quieren regresar a España por el mal comportamiento de los indios y malos tratos de conquistadores. Aquí hay algo también muy penoso hasta la fecha. En el momento en el que los indígenas se sienten tan perdidos, eh, creo que
ya tenían esta tendencia a tomar, preparaban sus mezclas alcohólicas y tomaban, pero cuando se encuentran en este panorama, pues ya se imaginarán, encontramos a los teporochos de ahora, pues había teporochos indígenas, o sea, se tiraron a la desgracia. Encontraban a todos tirados, porque no querían trabajar, ya su vida no tenía sentido y diríamos que a lo mejor es el pretexto, pero ya no querían hacer nada. Se emborrachaban y se emborrachaban y trataban mal a la gente, a su propia familia. El comportamiento era muy, muy errático. Zumárraga, ante esta situación, llega a un punto en 1529 donde confiesa, si Dios no provee de su mano, esta tierra está en punto de perderse. Llegamos al punto crucial de esta plática. Aquí no voy a tratar el Nican Mopogua, no lo voy a poner. Decidí tomar una respuesta, como estamos viendo aquí, respuesta de los indígenas de Xochocotla o de Sosocotla, también se escribe así, Veracruz. Y vean la fecha, 1995, la puse grandota y torcidita para que les llame la atención. Estábamos hablando de 1521 y el acontecimiento guadalupano se da en 1531 y ahora voy a hablar de 1995. El No, no se acontecimiento, ve la lámina. ¿no? No, 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 no transita de una a la otra. A ver, ahí. ¿no? No, sigue estando la primera. La tercera más bien. Ahí. No. A ver, deja de Bu- compartir. Es que como que se atoró algo así. Bueno, de todas maneras, esto lo voy a leer íntegro, 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 y solo quiero, por favor, pedirles que tengan presente la imagen de la Virgen de Guadalupe, la tengan en su cabeza, porque van a ver este paralelismo, esta historia tan impresionante. Esta es una respuesta que le dan a los indígenas de Xochocotla a un diácono, que ellos le dicen señor cura, porque es un misionero que mandan en 1995 aquí a Veracruz. Son montañas, es la sierra, son esos lugares a los que nadie quiere ir y que no tienen sacerdotes. Entonces mandan a un diácono, pero ellos le dicen señor cura. em, Se apellida Casa, se me olvidó el nombre, a ver si me acuerdo ahorita. Este diácono lo que hace es ir el 12 de diciembre y prepara la liturgia de la palabra y entonces él quiere ponerlos como que a media pruebita, me late a mí, y les pregunta a los indígenas antes porque es un pueblo totalmente indígena, ¿eh? Antes de empezar él a dar su homilía, qué, qué es lo que saben de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y bien, nada más la calidad de la respuesta. Le dicen el diácono con mucho respeto les habla les dice jefe servidor, les dice a los representantes del representante de los indígenas. Quisiera que ustedes me compartieran. Y esta es la respuesta. Le dicen ellos, el pueblo le empiezan a narrar lo que les dijeron sus antepasados. O sea, hablamos de lo que va de boca en boca, de boca en boca, hasta de 1531 a 1995. El pueblo ya estaba cansado, cuando en una oscura mañana, mediados de diciembre, para ser exactos 9 de diciembre, a uno de los nuestros, San Juan Diego, le regaló Dios Espíritu Santo, un mensaje del cielo como lo dijera el libro grande de nuestros hermanos los mayas, ahora ya son hermanos. Antes eran todos contra todos, pero ahora ya les llaman hermanos los mayas. El Popol Vuh, el hombre se había portado mal y el gran Dios mandaría a alguien para rehacer al hombre del maíz. El hombre del maíz, que somos todos nosotros por herencia. También el libro grande de los españoles, la Biblia, dice que después de que el hombre destruyó la armonía que había en el universo, manifestada en el vuelo perfecto del volador,
Merecía la vida. Ah, del vuelo perfecto del volador están hablando del vuelo de los voladores de Papantla. Sabemos que son también cuatro indígenas subidos en el palo tan altísimo, son los cuatro rumbos, y un quinto que se sube en el centro y los dirige para pedir productividad agrícola. Merecía la vida sin felicidad. Esto es muy importante. Merecía la vida sin felicidad, o sea, en pecado, lejos de Dios. Pero Dios prometió que alguien nacido de nuestra raza, una mujer, el pueblo indígena, no quiero decir que era machista, pero sí las cuestiones primarias estaban a cargo del hombre. Aquí ellos dicen, una mujer con mayúscula nos devolvería la sonrisa a nuestros rostros, nos quitaría el mecapal. El mecapal, si recordamos, es el instrumento que se ponen en la frente y que llevan a los hombros, que se hace extensivo a los hombros para llevar la carga de agrícola en este caso, en la cuesta más pesada y haríamos fiestas días enteros, sin acabarse. Están hablando de la vida eterna. Los indígenas no tenían la idea de vida eterna. Ellos sabían que había trascendencia, pero hablaban de, por ejemplo, en las guerras floridas, quien moría en Guerra Florida tenían derecho a la trascendencia por un espacio. Las mujeres en parto también tenían ese privilegio, pero también por un espacio, no había eternidad. Ahora ya hablan de vida eterna. Apareció, así lo dicen los jefes, en el cerro de la Náhuac, o sea, en el Tepeyac, una señal del mismo cielo a donde llega la manzana del volador. Una mujer con gran importancia, más que los mismos emperadores, que a pesar de ser, sabemos que a los emperadores se les reverenciaba, se les podía ni levantar la vista, no podían verlos a los ojos, y reconocen el poder de la importancia de esta mujer, que a pesar de ser mujer, su poderío es tal que se para frente al sol. Aquí les pido que tengan bien presente la imagen de la Virgen, que se para frente al sol, nuestro dador de vida, y pisa la luna, que es nuestra guía en la lucha por la luz, y se viste con las estrellas, que son los que rigen nuestra existencia. Ellos, como agrícolas, se siguen rigiendo por las estrellas y nos dicen cuándo debemos sembrar, doblar o cosechar. Es importante esta mujer, porque se para frente al sol, pisa la luna y se viste con las estrellas. Ella, pero hay alguien más importante que ella. Ella, porque ella está inclinada en signo de respeto. Es importante, pero ella está inclinada como ellos se inclinaban ante el sacerdote, ante alguien importante. Ella también se inclina. Nuestros mayores ofrecían corazones a Dios para que hubiera armonía en la vida. Aquí viene lo más importante. Esta mujer dice que sin arrancarlos, le pongamos los nuestros entre sus manos para que ella los presente al verdadero Dios. Está diciendo aquí la Virgen clarísimamente a los indígenas y a muchos españoles que lo entendieron, a los que los entendimos, a lo que lo entendemos después, que ya basta de sacrificios, ya no más sangre, ya no más intentos por agradar a ningún Dios, porque no hay sacrificio que alcance para satisfacer al Dios que es amor. Ahora el sacrificio, ella lo va a ofrecer, porque ella trae al único que es merecedor de la indulgencia de Dios, a su propio Hijo. Los tres volcanes, siguen narrando, surgen de sus manos y en el pecho. Aquellos que flanquean el Anáhuac, el que vio la llegada de nuestros dominadores, que para ella tienen que ser tenidos y tenerlos como de una nueva raza. Por eso su rostro no es ni de ellos ni de nosotros. Esto es importantísimo. El padre Eduardo nos ha contado varias veces cómo la gente en la basílica va y chinos, hindúes, japoneses, gente de otros países y que se quedan viendo a la imagen y que se quedan extrañados, se reconocen en ella. Dicen, tiene de nosotros, los orientales ven sus ojos rasgados,
La gente de Oriente ve muchas veces su color, su pigmentación. Todos podemos ver algo de ella de nosotros en ella. Em, entonces dicen ellos mismos que no es ni de ellos, o sea, ni de los españoles, ni de nosotros. En su túnica se pinta todo el Valle del Anáhuac. Esto es impresionante. No tiene mucho tiempo que se descubre que el Anáhuac está, las montañas, en la túnica de la Virgen están representadas las montañas y mucho más del Anáhuac. Y centra la atención en el vientre de esta mujer, lo importantísimo, lo que les decía. Ella trae el Nahui Olin en el centro de su ser, en el vientre. Y esa cinta que tiene la Virgen color morado oscuro que parece negro, significa para los indígenas que está encinta, está embarazada. Y a quien trae en su vientre es al Nahui Olin, al perfecto, al verdadero Dios, al que sí da la vida. Los indígenas tenían, como les había yo dicho, pasé una transparencia muy rápido y no les enseñé el Nahui Olin. Hay diferentes formas de representar el Nahui Olin, pero si se fijan ahora en el centro del vientre de la Virgen, busquen la flor de cuatro pétalos y ese es el signo del verdadero Dios. Em, no es de ello, que con la alegría de la fiesta danza. Este es otro punto importante. La Virgen tiene doblada su rodilla izquierda porque está danzando. Este es un signo de danza. Los indígenas oraban danzando. Por eso vemos a tanto indígena danzando todavía en la basílica. Esa es su forma más perfecta de orar, porque nos dará a su Hijo para que con la armonía del ángel que sostiene en el cielo, que sostiene el cielo y la tierra, manto y túnica, si ven el angelito, tiene con una mano sostenida el manto y con la otra la túnica, y la túnica es la tierra, el manto es el cielo. Em, y mm, esto es lo que recibimos, ya terminan los indígenas y dice, esto es lo que recibimos de nuestros ancianos, de nuestros abuelos, no lo recibieron de los españoles, de los maestros, no, lo recibieron de sus abuelos, que nuestra vida no se acaba, sino que tienen un nuevo sentido. Y como lo dice el libro grande de los españoles, la Biblia, que apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas y está a punto de parir. Y le responden los indígenas de Xochocotla, esto es lo que hoy celebramos, señor cura, la llegada de esta señal de unidad, de armonía, de nueva vida. Ya se imaginarán lo que el señor cura, diácono, que se ha de haber quedado calladito, calladito, yo no sé nada, ustedes lo saben todo. Y bueno, yo quisiera preguntarles, esto es casi el final, quisiera preguntarles, por favor, dentro de todos los que están en la sala, los que sí son expertos, los que sí saben, los que han estudiado doctrina social de la iglesia, que me digan, por favor, qué es la doctrina social de la iglesia. Alguien que levante la manita, please, y que le den el micrófono. A ver, Rafa, ¿Ya se durmió Rafa? ¿Mm? ¿Quién? a ver, Jorge, ahí anda por ahí, Jorge Valdés, siempre muy participativo. Jorge, please, ayúdanos. Le comieron la lengua a los ratón. El padre Pedro Miguel. Ay, no se vale. Hola, Hola, ya pude. Oye, pero ¿por qué yo ni la maestría he estudiado? pues no la has estudiado porque no has querido. Adela. Oye, pues mira, yo te puedo decir desde mi perspectiva que no he estudiado la maestría y más bien es por lo que yo he aprendido por mi lado, que finalmente son los principios cristianos aplicados
a la vida común de las personas. Y entonces hay tres principios fundamentales que es uno, la dignidad humana, otra es la justicia social y el otro pilar importante es el bien común. Entonces, todos los principios cristianos aplican para esto, para que la sociedad misma viva de una manera más armónica. Así es como lo resumiría yo. Díganme los expertos, yo no soy el experto. Sí. Creo que está muy claro. Ya no me quiero tardar mucho. Está súper claro. Yo aquí tengo una, no sé si alcanzan a ver ahora sí No, mi sigue pantalla. grabada. ¿Sigue atorada? Sí. Bueno, pues Jorge la definió muy bien. Y según yo, que no sé nada de eso. Este, Gracias. ¿Cómo? Gracias por, por el apoyo. Sí. Y Sí, yo creo que entonces, yo quisiera saber si no les parece fabuloso, voy a dejar de compartir entonces pantalla. Si no les parece fabuloso que y totalmente apropiado que el encuentro guadalupano es totalmente ajustado a la doctrina social de la Iglesia, porque vino a darle dignidad a la persona, porque rescata los valores que son realmente cristianos. O sea, bueno, oye, es que me pico, pero díganme si no les parece esto el culmen de la doctrina social de la Iglesia. Por algo San Juan Pablo II dijo que es el acontecimiento guadalupano es la inculturación perfecta entonces, del Evangelio. Entonces, díganme si no, quisiera yo que me dijeran si estoy loca o estoy en lo correcto. ¿No es esto doctrina social de la Iglesia? pues yo ¿Quién le... de lo que he leído, definitivamente sí. Y de lo que les conté, Bien. Sí. ya la está compartiendo el Jorge, ¿no? ¿Estás compartiendo? Sí, ahí se ve, ¿no? Ok, ajá. Los principios fundamentales, bueno, Lela, porfa. Los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia son la dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Estos principios, arraigados en la fe y la tradición de la Iglesia, sirven como guías para reflexionar sobre la realidad social, juzgar las estructuras existentes y orientar la acción en busca de la justicia y la paz. Díganme si no, la Virgen recompone, que no es la Virgen. O sea, la Virgen trae a Jesús en su corazón. Es Jesús quien recompone la dignidad, la justicia y la paz. O sea, ya levantó la mano el padre Pedro Miguel. A ver, déjame ver si ahora que estoy compartiendo no me es fácil. Espera, no lo veo. Si quieres poner la última ya nada más para que el padre cierre, please. Trate de reactivar su micrófono, padre, por favor. ¿Ya? ¿Ya, verdad? No sé, ¿ya se oye? ¿Ya? Sí, Bueno, ya había levantado la mano como 3 veces, pero está bien. Es que yo iba a Este, decir ya todo. Bueno, bueno, adelante. bueno, mira, yo creo que lo que ha presentado, que se ha presentado en esta charla es muy, muy bonito, por una parte, eh, y es muy sólido también, diría yo, en cuanto a que te hace ver el acontecimiento guadalupano eh, en una perspectiva bastante profunda y que hace pensar en muchas otras cosas, ¿no? Ahora,
el tema de la doctrina social está lógicamente presente en el mensaje, no solo en el mensaje pensando en el Nicaragua, en la vivencia guadalupana del país, podemos decir así, y fuera del país también. Entonces, pero para lo que han dicho está bien, pero por complementar un poco la idea y dar una cosa más pequeñita y más fácil, entre comillas, de captar, es la doctrina social es el encuentro del Evangelio con nuestras realidades sociales, ¿sí? con, con nuestra vida en la sociedad, el Evangelio en la vida social. Eso podríamos hacerlo como decir, como forma resumida. Entonces, la Virgen se aparece y da una perspectiva de vida social. De hecho, pensando en el mismo Nicano Powa, comienza hablando de que ya acabó la guerra, ¿sí? De que ya acabó la guerra. Y se presenta con un mensaje que es para todos, también como ya más o menos se ha pues, mencionado con algún otro punto aquí en la charla. Entonces, la, el evento, el acontecimiento guadalupano encierra una, digamos, una fuerza o tiene una fuerza muy grande para transformar el país. Eh, Aunque no es directamente de Guadalupe, pero hace ratito estábamos en la hora santa y yo me puse a ver el canto del Magnificat de la Virgen, ¿no? Cuando ella... Y hay una parte que es muy fuerte, porque ella dice una cosa que se está cumpliendo en ese momento. Uno cuando lo lee no piensa que sea de ese momento, porque uno piensa que está la Virgen pensando en el futuro, ¿no? Pero no, y dice que ha quitado a los potentes de los tronos, ¿no? Que ha dejado a los ricos vacíos y así, ¿no? Entonces, pero digamos, al pobre lo ha levantado. Y entonces dice uno, ¿por qué una chica judía, digamos, insignificante, podía decir que estaba sucediendo eso? Bueno, pues es la misma que se aparece en el Tepeyac, ¿no? Y que, digamos, con otras formas, pero nos está diciendo que eso está pasando. Y a lo mejor nosotros perdemos las esperanzas cuando vemos las situaciones por las que atravesamos, ¿no? Decimos, ay, ¿cómo es posible? Y ahora tenemos la violencia, los narcos, el X y Y, Z, problemas que tenemos muchos, ¿no? El mundo, además, pues lo vemos y como que es para perder la esperanza. Y sin embargo, si uno piensa en la Virgen María, cómo estaba viviendo, y dijo que se estaban realizando esas cosas. Hoy se están realizando todas esas cosas, ¿sí? Si uno va a la basílica se da cuenta de que esas cosas se están realizando en los corazones de las personas y esas personas, aunque nosotros no sabemos muchas veces o que quisiéramos ver otras consecuencias, esas personas también transforman su vida y transforman su comunidad, transforman el mundo. Nosotros tenemos que contribuir a que eso realmente se expanda, ¿no? Se expanda. Creemos que vamos a lograr. Es como cuando llegó Cristo, ¿no? Digamos, el pueblo esperaba un Mesías militar o algo así. Y hoy, ¿qué queremos? Queremos un Mesías que venga a librarnos de no sé quiénes y no sé cuántos. No, la clave está en nuestra conversión. Y yo creo que eso es lo que anuncia la Virgen. Y por eso es profundamente social. Pero si queremos cambiar México, hay que empezar fijarnos en la Virgen de Guadalupe. Bueno, ese era mi comentario, ¿no? Muchas Gracias. gracias, padre. Muchas gracias. Exactamente eso es lo que yo quisiera, contagiarnos un poco o un mucho de esas ganas, de esa conversión que viene a traer Jesús por medio de su madre. Y la sorpresa que yo les decía al final
es que no es nada más en México. Construye una nación mexicana porque estaba deshecha, estábamos destruidos y empezamos ahora a ser diferentes, a tener dignidad, a tener valores, a querer empezar de una manera digna. Pero la sorpresa es que, como ahora sí voy a leer este pedacito del Nican Mopowa, que dice, porque en verdad yo me honro en ser tu madre compasiva, tuya y de todos los hombres que viven juntos en esta tierra, o sea, aquí en el Anáhuac, y también de todas las demás variadas estirpes de hombres, los que me amen, los que me llamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque ahí en verdad escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Como lo de que decía el padre José Miguel, muchas miserias, muchos dolores, y ahí tenemos la respuesta. Creo que es muy clara. Hace unos días, y no pude tomar el nombre del sacerdote, dijo algo que me atrapó y es como un cierre muy importante. Dice, la Virgen de Guadalupe no conquista, encuentra. Y eso es a lo que viene, a encontrarnos y a invitarnos a hacer de nuestro México y de nuestro mundo algo maravilloso, algo lleno de Dios, algo solidario, algo digno, algo como lo que hizo en un principio Dios. Y acabé. Muchas gracias, les agradezco a todos por haber estado aquí. Espero que no haya sido demasiado rápido, aunque creo que sí, pero bueno, espero no haberlos aturdido y haberlos contagiado un poquito y gracias nuevamente a cada uno de los que estuvieron aquí presentes. Y gracias a ustedes por invitarme. No, al contrario, gracias que estás por aquí con nosotros. Pues muy interesante, es un tema que siempre llama la atención y que lo tenemos presente, pues todos los mexicanos en nuestra vida diaria, pero a veces, como tú lo decías bien al principio, pues no conocemos los detalles de todo lo que significó y todo lo que significa en la actualidad, ¿no? En la actualidad. Yo te quisiera hacer nada más un breve comentario que me pareció muy interesante porque es algo, es parte de anecdótico más que otra cosa, que siempre me ha llamado la atención sobre Juan Diego. Tú dijiste al principio que él bajaba de Tulpetlac, en lo que hoy es Ecatepec. Lo que conocen por ahí más o menos es la zona por donde está la Jumex, ahí más o menos. Este, Y sí, viendo los mapas, él nació en Cuautitlán, pero caminando con las vialidades modernas de Cuautitlán a la Basílica, son 6 horas de camino caminando. Pero de Tulpetlac caminando a la Basílica son 3 horas. Entonces, y el otro día también lo platicábamos con Pedro Miguel, y le decíamos, es que San Juan Diego, yo creo que vivía en Ecatepec. Era muy difícil que viviendo en Conetlán hiciera un viaje tan continuo de 6 horas para llegar hasta, bueno, ni siquiera porque era más, no iba a ese punto, ese era el punto de paso. Todavía tenía que llegar hasta el centro de la ciudad, todavía faltaba. Entonces, me pareció muy interesante. Tu dato es una cosa anecdótica, pero que a mí siempre me ha llamado la atención porque en Ecatepec dicen que San Juan Diego es de Ecatepec Ujú. y los de Sí, Culiacán pues dicen así que como acá. Chivas América y los que ganan, Sí, de ahí soy yo. Sí, 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 siempre es así, pero no, es totalmente, es tema de otro asunto. Es que le decía yo a mi hermano que el tema guadalupano me costó tanto trabajo resumir y lo dije tan rápido y hay tanto, yo llevo desde el 2012 tomando diplomados. 2 años que no tomé porque hubo pandemia y se suspendieron, pero no sé nada.
O sea, de verdad es que es una cosa impresionante. Nosotros creemos que todo se refiere al momentito entre las 5 apariciones y ahí se acabó. Hay tantas cosas que analizar del acontecimiento guadalupano y una de ellas es esta. Exactamente este dato que diste es justo. Ahorita con la tecnología que hay, se hacen esas horas. Imagínate subiendo cerros, bordeando lugares que no puedes pasar directamente. Obviamente que vivía en Tulpetlac. Hay muchos más datos para demostrar que viene de Tulpetlac, pero ya, es harina de otro costal. Así es. Mire, es parte de las cosas de detalle que a mí, bueno, me llaman mucho la atención, son cosas interesantes, ¿no? Sí, muchas gracias. Y bueno, creo que ya nos vamos porque ya son 9:12. No, todavía hay tiempo para preguntas. Entonces ahí, si alguien tiene preguntas, le pedimos que ponga su reacción en la manita, que levante la manita, y los que nos ven en Zoom, que las escriban. De hecho, En Facebook. Armando Aguilar nos está viendo. Ya ya él ya respondió ahí también qué cosa es la doctrina social, pero bueno, ya lo vimos, ¿no? Pero gracias, Armando, que estuviste ahí, estás aquí pendiente. Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quiero comentarles que, digo, ahorita, por ejemplo, hay aquí personas, incluso hay unas primas de la ciudad de los 30 Caballeros de Córdoba, Veracruz, hay gente bastantes personas de la ciudad, de la Colonia Estrella, gente que no nos visita de manera cotidiana. Entonces, comentar que estos programas, como decía Rafa al principio, los programas que hemos estado haciendo, gracias a Dios, llevan 5 años. Entonces, si quieren ver programas de este tipo, en nuestras redes sociales, en el Encuentro Ciudadano por la Paz en Facebook y en YouTube, van a encontrar 5 años de programas y también con el mismo favor de Dios esperamos seguirlos haciendo cada jueves para que estén pendientes de las invitaciones y nos acompañen. Igual nos ha estado pasando que las últimas, no sé, el último mes, ha venido gente a dar las pláticas y trae a sus fans. Entonces, sí le hemos estado comentando y comentando y comentando, pues que no se las pierdan, que son cada jueves, ¿no? Que son de diferente tema, interesantes y que pues invitamos a personas preparadas, ¿no? Entonces, ahora sí pasamos con Mónica. Por favor, de A ver, su ahí puede abrir su micrófono ya si quiere. Listo. adelante. Eso, ahí estamos ya. Gracias, gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo no tengo preguntas, más bien tengo agradecimiento por darnos a conocer esta parte, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor nada más nos dejamos llevar por el Nican Mopúa, pero no sabemos la realidad que vivía el pueblo, ¿no? Esta realidad tan triste pues, que vivían ellos, ¿no? Y bueno, ahorita usted nos acaba bueno, a mí en lo personal, me acaba pues, de ilustrar, ¿no? Cómo era la vivencia de nuestro pueblo y cómo nuestra Madre Santísima pues viene a dar esa luz, ¿no? A nuestro pueblo de todo lo triste que estaban pasando y que estaban viviendo. Gracias. No, gracias a ustedes por prestarse a venir y a escuchar y a querer saber más. Gracias a ustedes. Y no es nada más el pueblo mexica el que sufría, ¿eh? Los españoles sufrieron muchísimo también al ver que no había forma de que las conversiones eran tan pequeñitas, un número chiquito, y aparece la Virgen trayendo a Jesús en su vientre y es ¡pum! De un año a otro empiezan 5,000, 9,000, o sea, convertidos, y eso significa mucho a quien diga que ah, que no, ¿no? Pero gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Yo les diría, si alguien tiene interés, ya el libro tiene unos añitos, pues se llama Hernán Cortés, el inventor de México, de Juan Miralles. Este hombre no era abogado y luego se dedicó a hacer investigación histórica. También lo que decía Janada, yo también soy fan de Cortés, un tipo con unas dotes naturales impresionantes, también con unos problemas de comportamiento difíciles, ¿no? Yo me acuerdo de unas pláticas que tenía, o que teníamos también con el padre Sergio Guillermo Román de Real ahí en La Estrella. Y les diga, padre, pues que la figura de Cortés es impresionante, ¿no?
Y el padre me decía, es que yo creo que Cortés nació con madera de santo, ¿no? Nada más que ahí le faltaron algunas cuestiones de índole moral, ¿no? Pero de veras era un tipazo. Entonces es Juan Miralles. Él escribe Hernán Cortés, el inventor de México, y también tiene un libro que se llama La Malinche, que nos habla de ese personaje también tan interesante, ¿no? Vamos adelante, Felipe, reactiva tu micrófono, por favor. Ahí ya lo puedes abrir. Prende tu Ahí ya puedes. micrófono. Listo. A ver, ¿ya? ¿Ya? Sí, perfecto. Ah, bien. Yo nada más preguntar, se habló la ley, o sea, sí existió la leyenda negra y la leyenda negra tiene mucho de verdad, este, digo, por lo que se acaba de decir. Yo lo pensaba no tan cruel, esa leyenda negra, pero bueno, el maltrato que hubo de parte, sobre todo de militares, los religiosos vinieron a anunciar el evangelio. Indudable que se logra plenamente con la Virgen de Guadalupe, con estas apariciones, pero bueno, nada más esa leyenda negra, el maltrato que hubo de parte de conquistadores, y bueno, se mencionó la palabra esclavos, realmente esclavizaron a los indígenas así cruelmente, y se acaba esto indudable con el evangelio, con los predicadores, con el trabajo de los franciscanos, jesuitas, agustinos, dominicos. Esa es mi pregunta, pues, eh, para tener más claridad, pues, no dudo de ese grave problema que se dio con los conquistadores, pero fue así tan exageradamente cruel como se mencionó hoy. Es muy cruel, sobre todo porque por la situación en la que estaban. Ellos estaban confundidos. Permítanme tantito, por favor. Ya, disculpen. Los indígenas estaban acostumbrados también tenían esclavos. Ellos conocían la esclavitud. O sea, tenían servidores, pero los servidores de los indígenas eran muy diferentes. Tenían un tiempo de caducidad, por decirlo así. En un tiempo determinado dejaban de ser esclavos y tenían derecho a tener, y además, siendo esclavos, tenían derechos a tener tierras, a tener ganado, a tener, bueno, ganado por decir, propiedades, tenían derecho. Y acá con la esclavitud de los españoles pasaron, bueno, no es que sean ya no tenían opción, pues, y además aprovecharon la situación tan desgarradora en la que estaban y tuvo que pasar tiempo y tuvo que pasar mucha lucha de los misioneros y muchas cartas al rey para que el rey, es como pasa con los papas, ¿no? Ahorita se sabría el Papa Juan Pablo II, no sé qué, las cartas no llegaban muchas veces al rey directamente, entonces tampoco sabían muy bien y estamos hablando de que vivían en tiempos en los que no había internet, en los que no había cartas, en los que no había nada. Entonces la comunicación era lenta, 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 lenta y no sabían muchos abusos que estaban pasando aquí. Y llegaron a tal grado a decir que los indígenas no eran seres humanos porque no tenían espíritu porque a ellos, a los conquistadores, militarmente les convenía que los misioneros no bautizaran a los indígenas para que no se dijeran que ahora sí ya tenían espíritu y poderlos seguir tratando como esclavos. O sea, sí hay una esclavitud bien importante que les costó mucho trabajo a los misioneros enfrentarse a esa realidad nueva ahora que ellos venían de una invasión también, como hablamos, y ahora, ¿qué está pasando? Como pasa siempre, ¿no? Las historias se repiten, pero bueno, poco a poco, con las audiencias, después viene la primera audiencia que fue también tan canija y después... Por eso tiene que venir la segunda audiencia. Al mismo Zumárraga lo atacan los mismos españoles. Entonces,
sí es impresionante la primera etapa de evangelización, es muy sufrida, muy complicada, muy hermosa, porque también hay testimonios de misioneros entregadísimos, impresionante, pero sí es muy, muy difícil. Espero haber contestado. Yo creo que valdría la pena contextualizar un poco los hechos, porque efectivamente, o sea, el encuentro en sí mismo es pues es una lucha, un enfrentamiento de cosmovisiones muy distintas, muy distintas. Eso en sí mismo es ya un asunto, pues, muy difícil para los habitantes para quienes habitaban primero aquí el Valle de México y luego las otras regiones en donde había todavía, donde había habitantes, porque no era ni siquiera todo México, había muchas zonas que estaban despobladas. Y efectivamente, ya de entrada esa es una situación de, pues, dificultad hasta para entenderse. Pero ahora, también hay que darnos cuenta que con la lentitud que implicaban las comunicaciones que tú bien lo señalas, pero en América estaba prohibida la esclavitud para los indígenas, o los indígenas no podían ser esclavos. Entonces, hubo hechos lamentables como la encomienda que después desaparece precisamente por la crueldad con la que se aplica. Y así las cosas van sucediendo. Pero podríamos poner solo como referencia el hecho de que la nobleza indígena que vivía aquí se fue respetada. Ellos seguían siendo los que dirigían y gobernaban a sus pueblos. No se diga de los tlaxcaltecas, que bueno, esos tenían además un privilegio particular, pero aún aquí las mismas descendientes de Moctezuma mantuvieron sus privilegios como nobles indígenas. Y los indígenas, pues sí, fueron maltratados por muchos españoles, pero claro, conforme el tiempo fue pasando, pues esto fue teniendo sus asegúnes, ¿no? Sus vaivenes. Vale la pena leer el libro de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos. Ese libro, el otro día le preguntaba a una persona que vendía los libros ahí en una feria, es el libro más vendido de la producción de la UNAM. Más de 300,000 libros se han vendido de La visión de los vencidos, en la que muestra cómo los indígenas, o sea, cuál fue el impacto que tuvieron los indígenas con la llegada de los españoles. O sea, fue algo verdaderamente terrible, terrible en el sentido de que era algo absolutamente desconocido. Hay una expresión de los, de aquí que utilizaban en el centro de México y en particular de los mexicas, que era el de Sem Anáhuac. Decía Sem Anáhuac Tenochtitlan, el tierra Anáhuac, el mundo único. O sea, para ellos lo único que existía era esto. Más allá no existía nada. Nada. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, del descubrimiento de América, realmente es un descubrimiento, porque es un descubrimiento para los mismos habitantes de América, que no sabían que existía América. Entonces, ese Semanáhuac Tenochtitlan, Tierra Tenochca, mundo único, es porque así lo concebían. Entonces, cuando llegan otros totalmente diferentes, imagínense el impacto que eso significaría. Yo lo comparo a veces con decir, es como si nos encontráramos con un extraterrestre. O sea, sería un impacto terrible. Pero además te derrotan militarmente, te maltratan. Lo que hizo Alvarado, matando ahí en la matazón que hizo en el Templo Mayor, pues realmente era una cosa terrible, terrible. Yo creo que, digo, manteniendo la comparación, pues un poco como cuando llegaron los gringos en 1848, ¿sí? ¿No? Que estamos ahorita celebrando, e izan la bandera de las barras de las estrellas en el Zócalo. No quiero imaginarme qué sintieron los habitantes de la Ciudad de México viendo la bandera de los Estados Unidos ondeando en el Palacio Nacional, ¿no? Que por cierto, un mexicano le dio un tiro al que primero que estaba poniéndola y se lo echó. Perdón, es anécdota. Otra anécdota, es que luego son bonitas, son amenas.
Pero el impacto es mutuo. Tanto los indígenas Bárbaro. como los españoles es un impacto mutuo. Así es. No Tan- simplemente el tamaño de la ciudad, para los españoles es algo sorprendente, y los sorprendente. habitantes. Y la cantidad de gente, dicen, ¿cómo es posible? ¿De dónde salieron, no? El padre Pedro Perdón, Miguel perdón, levantó la Miguel quería mano. hablar. Adelante, padre. Reactive su micrófono. Ya. Ya dijeron algunas cosas, otras. Ya dijeron algunas cosas, pero no, yo lo que iba a decir nada más era que la reina Isabel la Católica, obviamente antes de los acontecimientos de la conquista de la Gran Tenochtitlan, eso es anterior, ¿no? Pero ya la reina Isabel la Católica había prohibido la esclavitud, aunque de hecho sí hicieron esclavos y ese fue uno de los problemas de Colón. O sea, Colón lo mandaron llamar para allá y tuvo problemas en España porque no hacía caso y entonces le daba la vuelta a las disposiciones, ¿no? Luego, el tema que decía Felipe de la leyenda negra es algo posterior, y que es más bien una, una visión inglesa, ¿no? De todo lo que se hizo por parte de España y demás, y que tiene obviamente, tiene donde agarrarse, pero es parcial, porque no es, sí hubo cosas terribles, hubo cosas buenas también, y en fin, y los que estaban aquí tampoco es que fueran todos angelitos, ¿no? Que no es cierto tampoco. Luego, la conquista no se reduce a Tenochtitlan, es decir, y en otros lugares no hubo guerra. O sea, la historia es mucho más amplia que lo que pasó en la Gran Tenochtitlan, que eso es un hecho muy importante, eso no se le quita la importancia, y significativo también históricamente, pero hay muchas más cosas que pasaron, ¿no? Que pasaron y que, bueno, pues ya sería cuestión de otras pláticas, ¿no? Otras pláticas. La historia es compleja siempre, es compleja. Y pues desgraciadamente los seres humanos tenemos nuestras debilidades y nuestros pecados, ¿no? A pesar de que, digamos, somos católicos, pues también podemos cometer pecados, ¿no? Entonces, eh, así es, o sea, la historia es compleja, igual en esto, ¿no? Pero lo que no puede uno hacer es ser maniqueo, ¿sí? Es decir, entonces son los buenos y son los malos. Y digo, si hacemos eso, pues de alguna manera nos negamos a nosotros mismos, porque nosotros somos mestizos, en gran parte desde el punto de vista étnico-racial, digamos, si quiere decir de alguna manera biológico, ¿no? Pero sobre todo culturalmente, aunque alguien haya ahí muy güerito y es mexicano, pues a lo mejor su cultura ya no es igual a la de un güerito que se te encuentres en Suecia, no, para nada, no para nada, somos mexicanos y hay mucha variedad también en México, pero no hay que ser maniqueo, hay que saber que bien y mal pues, se encuentra, está la parábola de la cizaña, ¿no? Así que yo creo que con eso nos podemos explicar. Muy bien. Es padre. Rocío, por favor, ya puedes Muy buenas hablar. noches. Eh, Les pido una disculpa, estoy un poquito enferma, pero de igual manera, la opinión que yo pudiera dar, pues es que es un tema muy hermoso el que acaba de dar la hermana. Estoy en una escuela de pastoral y algo que se toca mucho en el tema es precisamente parte de la historia, ¿no? De la conquista que hubo. Sin embargo, creo que no estamos tan ajenos a que continúe siendo de esta manera. ¿Por qué? Porque, pues, como sabemos, pues, la iglesia en su totalidad es muy atacada porque se sigue pensando que la iglesia
es la que ha fomentado todo esto, ¿no? Que pasa en nuestros días. Sin embargo, yo les comentaba que que hay un libro, ¿no? Que había un libro que yo, la verdad no recuerdo el nombre, donde describía toda esta belleza que ellos recibieron al conocer la aparición de la Virgen y lo que venía con ella, que era el Hijo de Dios, y que precisamente por eso nuestros ancestros o nuestros antepasados pues creen en ella y somos una nación guadalupana con todo y las creencias, ¿no? Que han conllevado a estos tiempos. Y yo creo que de algún modo, si mucha gente realmente se pusiera a ver cómo la iglesia ha tenido tanto sus participaciones buenas como sus participaciones erróneas, como seres humanos que somos, creo que se daría cuenta que ha habido más defensa y lucha a favor de nuestro pueblo, quitando las partes incluso que desde esos momentos pues vivían de que eran prácticamente oprimidos, ¿no? Y eso porque las autoridades reales pues no sabían. Sin embargo, cuando ellos se enteran, tratan de cambiarlo todo, de, de que se dejara de hacer. Sin embargo, pues al día de hoy es lo que vivimos. Hay gente en comunidades que viven apartados porque no se apegan, ¿no? A la modernidad, debido también a la cultura que ellos han llevado y que no quieren perder, porque creo que también esas raíces son muy buenas. Y más que otra cosa, pues agradecer el tema porque nuevamente es un efectivo acierto a que nuestra religión y nuestra Virgen María fue reconocida por esas culturas ancestrales que muchos deberíamos de conocer, que creo que es lo que deberían de estar impartiendo todavía desde preescolar, primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Para que se vea realmente lo enriquecida que son esas culturas, el conocimiento y por qué son devotos de la Virgen María, ¿no? Pues, si me Creo permite, que entonces puedo hacer el comercial. Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, director Eduardo Chávez Sánchez, y cualquiera puede entrar a las clases. Son los lunes a las 10 de la mañana, 10:30, y después bueno, ya no pedí permiso, pero, pero ya lo estoy haciendo. Son los lunes. Métanse y busquen ISEG, Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, y cualquiera puede acceder a ese conocimiento. Gracias. ¿Alguien más? Comentario, duda, pregunta. Nada más, aprovechando, San Juan Diego entonces es de origen mexica, o sea, bueno, porque después ya les dijeron aztecas, pero creo que más bien son mexicas. Él era, o de qué pueblo Tolteca, era, ¿sabes? Sí, Tolteca, sí. Sí, bueno, pero tenía de origen tolteca, de origen tolteca y Cuautitlán. o sea, pero era un señorío distinto entonces. Era un señorío distinto, sí. Ok. Bueno, entonces, si era tolteca, y a ver, está ahí por esa área que nos corrija, entonces ellos se consideraban príncipes, ¿no? Sí, 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 pero Ujú. él era más igual, o sea, no dejaba de haber esas distinciones. Sí, 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 así es. Muy interesante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pues ya estamos en el tiempo. Pues sería cosa de agradecer a Janar, que estuvo muy buena la plática, a sus fans y A a ver, Sara acaba de levantar la mano, la última intervención. a ver, A ver, Sara. vamos a corregir, aquí va a decir que estamos diciendo cosas falsas.
Bueno, bueno. Sí, ahí se oye. Ah, perdón, perdón. Lo que pasa es que en la historia de nuestros antepasados del México prehispánico, hay que pues meterse a estudiarle más. El- Todos los pueblos de alrededor de la cuenca de México comparten como una cultura común, pero eso no significa que sean toltecas. Acuérdense que los toltecas desaparecieron, igual que los olmecas, igual que los mayas, originarios. Para la llegada de Hernán Cortés y posteriormente para la visita de nuestra Madre Santísima, toltecas no había en ningún lado. Había mucha gente con diferentes orígenes étnicos que obviamente eran herederos de las culturas que se fueron desarrollando alrededor de, ¿no? Este, para algunas comunidades, para algunos grupos étnicos, presumían, comillas, presumían o se distinguían de los demás por su origen. Y entonces los mexicas, que estaban en el centro, en Tenochtitlán, ellos adoptaron o se adoptaron de los culuas toltecas. Para los que estaban en el lado de Texcoco, parientes de Netzahualcóyotl, se autonombraron, dijéramos, se adoptaron también a la cultura, a la cultura culua tolteca, y de ahí viene su linaje. Sin embargo, del otro lado era zona tepaneca, y en esa zona el imperio o el gobernante dominante fue por mucho tiempo Tepaneca, Tezosomoc, que sometió a todos esos pueblos de alrededor hacia el norte, Cuautitlán, todo para allá hacia el norte, los dominó Tezosomoc. Y entonces por eso también tenían mucho pleito con los Culua mexicas, que es una dinastía diferente. Entonces, si Juan Diego vivía en aquella zona, él vivía bajo el dominio tepaneca. Sus ancestros y los ancestros de sus ancestros, y si nos vamos más para atrás, pues ya se nos pierde ahí de dónde viene, ¿no? La cultura o las etnias de las personas. Yo creo que hablar o definir algunas cuestiones de la biografía de Juan Diego, de San Juan Diego, es muy difícil porque no hay documentación suficiente histórica. O sea, ¿dónde está su acta de nacimiento donde diga que su papá era tlatoani tolteca y su mamá, doncella mexica? O sea, no lo hay, no hay esa información. Él vivía sometido al imperio tepaneca, y si se acuerdan en la historia de aquellos pueblos prehispánicos, los tepanecas eh, fueron vencidos, fueron derrotados por los mexicas, aliados con los acoloas de Texcoco, y los expulsaron mucho antes de que llegaran los españoles. Y ese territorio quedó bajo el dominio mexica acolua y muy poco tepaneca. O sea, es muy difícil reconstruir el linaje de aquellas personas porque además cuando derrotaron a los tepanecas, los mexicas tuvieron a bien destruir todos los códices y todos los templos y toda la cultura de Azcapotzalco, en donde estaban situados el Tlatoani tepaneca. Sí, es bien complicado. Creo que es tema de otro programa, pero bueno, podría Así yo decir es. algo más, pero creo que ahí la dejamos porque ya es bien tarde. Gracias, Sara. A ti, gracias. Un abrazote, gracias. Bueno, entonces nada más para comentarles que pues, agradecer a todos los que están aquí con nosotros todavía hasta ahora. Recordarles que nos vemos cada jueves, si están interesados. La semana entrante, primero Dios, vamos a tener a unos jóvenes
que nos van a platicar de su experiencia en el jubileo. Viajaron a Roma y fueron incluso, se volvieron virales porque no se acuerdan que hubo unos jóvenes que los atacaron en el metro y un viejito italiano, pues van a estar aquí con nosotros, van a platicar cómo fue su vivencia en el jubileo de la juventud. Y pues ya sería todo, agradecerles y pues sería todo, Rafa, no sé si tengas algo más. No, solamente reiterar el agradecimiento a Hanat que pues, nos dio un tema muy interesante que da para muchas cosas más y ojalá lo volvamos a retomar. Muchas gracias. Rosario acaba de levantar la mano, pero ya es muy tarde. Que nos disculpe, por ahí mándanos un mensajito y muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. Bye.